Frente al grupo se encontraban un hombre con el mismo peinado que Subaru y una mujer con la misma mirada penetrante. Tan solo por sus rasgos, era evidente que eran los padres de Subaru. Actualmente, todos habían sido invitados a la casa y estaban sentados en el sofá, frente a Kenichi y Neiyouko. De vez en cuando miraban con curiosidad a los extraños, Matías, que los rodeaban, preguntándose qué tan avanzado había sido el mundo de Subaru en cuanto a magia. Decidieron no hacer preguntas al respecto por ahora, ya que estaban hablando con los padres de Subaru y hacer preguntas fuera de tema sería de mala educación. Neiyouko, vaya hijo, ciertamente no esperaba que hicieras tantos amigos en el tiempo que estuviste desaparecido. Neiyouko se llevó la mano al rostro, secándose una lágrima que se le había formado en el rabillo del ojo. Mientras tanto, Kenichi permanecía allí sentado con la mirada perdida en Subaru, con una expresión imperceptible. El aire a su alrededor se tensaba, y Subaru hizo una simple pregunta, papá, a la que recibió la respuesta. Kenichi-po, la verdad es que no es nada. Solo me preguntaba por qué tu círculo de amigos parecía una fiesta de D&D. Al oír el término desconocido, los habitantes de otro mundo quedaron, sin duda, confundidos. Anastasia simplemente teorizó que debía ser algo exclusivo de este mundo, así que se guardaron sus preguntas por ahora. En cuanto a lo que Subaru les había dicho durante el camino, Subaru, por ahora, preséntense solo con sus nombres. Como este mundo no tiene Reinos en el presente, sí, han pasado de moda, y solo tiene la raza humana, explicar sobre la selección real u otras ocupaciones y razas será difícil. Después de las presentaciones básicas, comenzaremos a explicar sobre el otro mundo y todo eso. Así que, incluso si la idea de un mundo sin Reinos y solo una raza les parecía extraña, tuvieron que aceptarlo por el momento. Subaru, sobre eso hablamos de eso luego. Por ahora les presento a todos, esta hermosa chica de cabello plateado es Emilia. Como era de esperar, la primera en ser presentada fue Emilia, el primer amor de Subaru. Al notar las miradas puestas en ella, Emilia les dedicó a los padres de Subaru una profunda reverencia y una radiante sonrisa. Emilia, un placer conocerte, soy Emilia, solo Emilia. Ya se había acostumbrado a que Subaru hablara de ella como una belleza y bromeara sobre su relación, pero decir eso también delante de sus padres. No esperaba que fuera tan atrevido o tal vez sí. Ni siquiera ella misma estaba segura. Kenichi, no hace falta que seas tan formal, jovencita. Seguro que mi hijo te ha dado bastantes problemas. Diablos, estoy casi seguro de que incluso está locamente enamorado de ti, dijo Kenichi, levantando el pulgar, pensando que esto podría animar las cosas entre Subaru y Emilia. Sin embargo, a Emilia se le cortó la respiración. Emilia, pero como lo sabías ya apenas ha pasado un minuto desde que llegamos. Neiyouko, no te preocupes, querida. Después de todo, la razón se hará más que obvia en cuanto entres en la habitación de este chico. Jaja, Neiyouko recordó las numerosas figuras y carteles que Subaru tiene en su habitación, y dio una respuesta que pareció desconcertante a Emilia. Subaru, basta, mamá, eso es vergonzoso. Subaru estaba rojo como un tomate, no quería que Emilia ni nadie, de hecho, si podía evitarlo de entrara en su habitación y descubriera sus secretos otaku. Kenichi seguía absorto en la respuesta de Emilia a sus palabras. Su mirada volvió a dirigirse a Subaru con la misma intensidad que antes. Al notarlo, Subaru se tensó de nuevo. Esto se estaba saliendo de control, y ya no podía soportar la presión. Subaru, papá, otra vez pasa algo. Kenichi, nada. Me sorprende que ya hayas confesado. Sorprendido por el repentino aumento de voz de su padre y al ser sujetado por los hombros, Subaru inconscientemente dejó escapar un pequeño bueno. Kenichi se dio cuenta de la confesión de Subaru debido a que Emilia parecía más sorprendida de que él supiera sobre el amor de Subaru que de que Subaru estuviera enamorado de ella. Kenichi, ya te has convertido en un hombre. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. De cualquier manera, la paciencia de alguien más se había agotado debido a la espera constante, primero afuera, ahora adentro. Tal como Ram había pensando, esperar demasiado de quienes crearon a la criatura llamada Barusu fue un error. Ellos también, al igual que Barusu, no pueden dejar de hacer tonterías ni un minuto. Ram dejó escapar un suspiro de exasperación. Mientras tanto, Neiyouko y Kenichi, este último sacudía a Subaru mientras lo sujetaba por el hombro izquierdo y se secaba las lágrimas de orgullo con la mano derecha que observaban a la criada de lengua afilada. Nee-sama, estás siendo extremadamente grosero aquí. Rem, que solía seguirle la corriente a su hermana, no podía dejar pasar el insulto contra los padres de su héroe. Al notar la mirada curiosa que los padres de Subaru dirigían a los gemelos, decidió que lo mejor era presentarse. Así que se levantó y comenzó a hacerles una profunda reverencia,
la que había practicado durante toda su vida como sirvienta. Rem, soy Rem y esta es mi hermana gemela mayor, Ram. Por favor, no le hagan caso, puede que parezca que no le importa, pero está muy contenta de conocerlos a ambos. Ren también está contenta de conocer a los padres de su héroe. Les agradezco profundamente que hayan criado a Subaru-kun como lo han hecho gracias a ustedes. Subaru-kun ha logrado que el tiempo congelado de Ren se mueva de nuevo y se ha convertido en su héroe. Dicho todo eso en un instante, Ren les dedicó una sonrisa tan dulce como pudo. Al oír su nombre en el monólogo, Ram se cruzó de brazos con una expresión que decía no me pidan nada. Al parecer, todavía estaba un poco enfadada por cómo el dueño de la tienda los había ahuyentado como a perros callejeros. Tanto Kenichi como Neiyoukou estaban completamente confundidos, repitiendo las palabras héroe y tiempo congelado, y siendo confundidos por el profundo tono cariñoso con el que Ren lo llamaba Subaru-kun. Kenichi, hijo, le lavaste el cerebro a esta chica. Neiyoukou, Subaru, eso no es algo agradable, ¿sabes? Al percibir una genuina confusión en sus voces, Ram y Meili no pudieron contener la risa. Julius también soltó un pequeño bufido. Mientras tanto, Subaru no pudo contenerse. Subaru, claro que no, porque siempre sacas la peor conclusión posible. Ram, ja. Probablemente porque Barusu es el que está en cuestión. Subaru pur, eso no es justo. Kenichi, tranquilo chico, solo estábamos bromeando. Neiyoukou, su cariño por ti se nota en su tono. Lo entendemos. Al oír las palabras de Kenichi y Neiyoukou, Rem se sonrojó levemente. Subaru se sorprendió al oír una respuesta algo seria de sus padres, él también estaba sonrojado, preocupado por la discusión que tendrían más tarde entre él, Rem y Emilia. Mientras tanto, Ram parecía exasperado. Emilia sintió un poco de celos por la atención que Rem recibía de los padres de Subaru, pero se convenció de que no importaba, ya que Rem no había tenido ni un solo momento con su amado durante el último año. En fin, Beatrice decidió que era su turno de presentarse por fin. Beatrice, Betty es el espíritu con el que Subaru ha formado un contrato. Kenichi te espera el teléfono, Loli. Sin embargo, Kenichi la interrumpió de inmediato. Beatrice lo miró con cara de fastidio por haber sido interrumpida con otra palabra desconocida que Subaru también usaba con frecuencia. Dirigiendo a Kenichi un breve HM, lo instó a continuar. Kenichi, ¿a qué te refieres cuando dices que Subaru ha formado una relación contigo? Beatrice, el contrato para hacer feliz a Betty por el resto de su vida, de hecho. Beatrice proclamó triunfante, sonriendo con suficiencia y satisfacción, con ambos puños en la cintura. Subaru imaginó que probablemente estaba recordando los acontecimientos del último año. Le alegraba que ella considerara el tiempo juntos tan valioso, sin embargo, no pudo evitar llevarse la mano a la cara. Ren simplemente se sorprendió de que su héroe realmente pudiera hacerla abandonar la biblioteca prohibida y formar un contrato con él. Silencio. Kenichi, iba a preguntarte sobre esas pupilas tuyas con forma de mariposa, pero esto es simplemente demasiado para asimilar. Neiyoukou, Subaru, no queremos que te arresten, ¿sabes? Solo dinos la verdad, como tus padres, haremos todo lo posible para protegerte en el juicio. Subaru, no, lo tienes todo mal. Los padres de Subaru se habían precipitado y asumieron que Beatrice se refería a un contrato matrimonial, por lo que el arrebato de Subaru era completamente razonable. Sin embargo, Julius, disculpe mi interrupción, pero, Subaru lo miró con ojos algo esperanzados, pensando que, como compañero caballero espiritual, podría aclarar los malentendidos y las falsas acusaciones. Julio, tu hijo también lleva el apodo de, con una mueca pensativa, Julius pronunció su declaración. La esperanza en los ojos de Subaru se desvaneció, siendo reemplazada por un rostro desprovisto de toda emoción. Perfecto, simplemente perfecto. Justo lo que necesitaba. Julius lo miró, la expresión en sus ojos decía, esta es la venganza por la forma en que me golpeaste la espalda antes. Ram y Meili estallaron en carcajadas ante su situación. Rem se preguntó qué habría pasado el último año para que obtuviera un título tan dudoso. Mientras tanto, Anastasia se limitó a reír disimuladamente, cubriéndose la cara con su pañuelo blanco. Kenichi, yo, no creo que podamos protegerlo más, querido. Kenichi le dirigió a Neiyoukou una mirada solemne, a lo que ella le dio una respuesta descorazonada. Neiyoukou, justo cuando regrese después de todo este tiempo, se alejará de nosotros nuevamente. Ella miró a Meili, que se estaba hundiendo en el sofá junto a Ran debido a la risa incontrolable. Neiyoukou, mira querida, hay otra Loli ahí. Me siento tan mal por ellas. Subaru, por última vez. Esto no es lo que parece. Kenichi, entonces, ¿qué esperas? Te empieza a explicar. Con su plan de retrasar la explicación del transporte extraterrestre fracasado,
Subaru se vio obligado a empezar a explicarlo todo correctamente. Después de todo, retrasar la verdadera razón solo complicaría las cosas. Así que se cruzó de brazos y cerró un ojo, recordando los detalles de los acontecimientos ocurridos hacía más de un año. Subaru, verás, el día que fui a la tienda, de repente me transportaron a otro mundo. Hay muchas razas diferentes, como Onis, espíritus, elfos, etc., en ese mundo. Beako, aquí, es simplemente un espíritu que estuvo aislado en una biblioteca durante más de 400 años. La historia es un poco larga, pero en resumen, la engañaron para que firmara un contrato sin fin. Bueno, un contrato es como una promesa muy seria y tenía que proteger esa biblioteca. Y las razas como los espíritus se toman estos contratos muy en serio y consideran tabú romperlos. En fin, aunque fue en parte culpa mía, toda la biblioteca estuvo a punto de incendiarse, y ella quería quedarse allí y quitarse la vida para liberarse de ese contrato, pero la obligué a firmar otro contrato diciéndole que compensaría toda la felicidad que le habían dejado, y la convencí de que se fuera de la biblioteca. Eso es todo. Subaru respiró hondo tras terminar su monólogo, que había pronunciado de un tirón. Intentó omitir la mayor cantidad de detalles posible, ya que Anastasia y Julius también estaban presentes. ¿Por qué?, te preguntarás. Fue debido a una de las grandes enseñanzas de Otto, que había impartido justo antes de partir hacia Pristella mientras estaba borracho. Otto, nunca reveles todas tus cartas delante de otro candidato a la selección real ni de otro comerciante. Aunque creas que la información que revelas no es tan importante, nunca sabes cómo pueden aprovecharse de ella. Como tal, quería evitar los detalles exactos del contrato anterior de Beatrice y la identidad de dicho contratista. Rem se horrorizó al pensar que la biblioteca prohibida se incendiara, así que le susurró algo a Ram. Solo recibió una breve respuesta. Barusu quemó toda la mansión, lo que la horrorizó aún más por lo que hubiera ocurrido allí en su ausencia. Kenichi, entonces, ¿alguno de ustedes puede decirme qué droga está tomando este chico? Subaru, por el amor, Anastasia, ya sabes, lo que dijo Natsuki-kun no era mentira. De verdad que somos de otro mundo. Antes de que Subaru pudiera tener otro arrebato, Anastasia decidió controlar la situación y dirigió su mirada a Kenichi. A lo que Kenichi le preguntó, ¿y tú quién eres? Neiyouko, tú también tienes un dialecto Kansai, eres de esa región. Anastasia, no sé sobre el dialecto de Kansai, tal vez te refieres al dialecto de Kararagi, pero como Natsuki-kun ya ha revelado que somos de otro mundo, no creo que sea necesario que ocultemos más nuestras profesiones reales. Ella miró a Subaru y recibió un asentimiento de él, pidiéndole que se hiciera cargo de la conversación mientras él calmaba su cabeza. Anastasia, soy Anastasia Osin, la directora de la compañía comercial Osin. Actualmente soy una de las 5 candidatas para la selección real que se lleva a cabo para elegir un gobernante para el reino de Lugunikan, el lugar del que somos la mayoría de nosotros. Kenichi y Neiyouko seguían bastante desconcertados y confundidos. Al darse cuenta de esto, Meili Koye Oni-san, convencer a tu gente de esta manera llevará una eternidad, ¿sabes? Meili, que finalmente se había aburrido de reírse de la crisis de Subaru, fue la primera en expresar su queja. Julius, sí. Subaru, tenemos algo con nosotros, algo que solo se encuentra en nuestro mundo, que podamos usar para convencer a tus padres y eliminar estos malentendidos. Julius le preguntó a Subaru como si él no fuera la persona responsable de agravar la situación. En cualquier caso, Julius sabía que Ram y Rem pertenecían a la raza Uenai, que supuestamente había sido exterminada. Y, como Subaru les había dicho que en este mundo solo hay humanos, ni elfos ni onis, podrían aclarar el malentendido si uno de los onis mostraba su cuerno. Sin embargo, como Rem acababa de recuperarse del coma y Ram no lo tenía, concluyó que sería mejor no presionarlos para que demostraran nada a cambio de explicaciones si había otras alternativas. Además, las orejas de semielfa de Emilia realmente no se veían muy diferentes de las orejas humanas normales, salvo el hecho de que eran comparativamente más puntiagudas, pero esto podría malinterpretarse nuevamente como algún tipo de defecto genético, por lo que usar solo sus orejas como ejemplo tampoco servirá. Dejando a un lado su enojo y frustración, Subaru reflexionó sobre la pregunta de Julius. Sin duda, había muchísimas cosas únicas de Lugunica que no se podían encontrar en ningún otro lugar, pero lo primero que le vino a la mente fue Subaru magia, pero, incluso si esa era una de las cosas que podían usar libremente en Lugunica, podría no ser lo mismo aquí en Japón. La razón es que para lanzar magia es necesario extraer el maná sobrante presente en el Ot, que es como el alma de una persona, y expulsarlo a través de la puerta. Sin embargo, agotar la cantidad inicial que el Ot posee al nacer puede ser fatal, pero eso no suele ser un problema,
ya que el maná también brota de forma natural en el loto puede absorberse de la atmósfera. Si no, se necesitaba contratar un espíritu que absorbiera el maná atmosférico y permitiera usarlo. Todo eso era necesario para lanzar magia. Pero ¿era eso posible aquí? En primer lugar, tras ser transportado a Lugunica, Subaru descubrió que él también poseía un portal necesario para invocar magia. Por lo tanto, asumió que otras personas en su mundo original también debían poseer un portal. Eso le decía el sentido común. Claro que, si el portal estaba parcialmente abierto, completamente abierto o bloqueado, también afectaba la capacidad de una persona para invocar magia. Pero como Subaru mismo era capaz de invocar magia hasta cierto punto antes de romper su portal, concluyó que era imposible que nadie en su mundo hubiera sido más dotado que él. Entonces, ¿por qué no había existido allí algo tan revolucionario como la magia? Finalmente pudo llegar a la conclusión de que incluso si la gente de allí tuviera portales, el maná podría no surgir de forma natural en sus oudis, y la atmósfera también estaría desprovista de él. Esto significaría que no habría forma de que alguien recibiera el maná sobrante necesario para lanzar magia. Entonces, ¿por qué nadie había usado el maná inicial de sus oudis para lanzar magia? Era imposible que supieran de antemano que agotarlo sería fatal. Bueno, eso seguía siendo un misterio para él. De todos modos, esta teoría también se sustentaba en lo que había aprendido de Beatrice el año pasado. Según le habían dicho, los espíritus existen casi en cualquier lugar siempre que ese lugar tenga maná. Así que, como no hay usuarios de artes espirituales en su mundo, esto confirmaba la idea de que la atmósfera debía estar desprovista de maná. Por lo tanto, consideró bastante arriesgada la idea de usar magia para demostrar que provienen de otro mundo. ¿Y si el maná que se ha estado generando en el lot de todos deja de formarse? Nunca saben qué emergencia podría surgir y obligarlos a usar magia. ¿Y si ni siquiera pueden regresar sin usar magia, como al chamac, o algo así? Al menos eso es lo que él pensaba. Julius, ¿qué quieres decir, Subaru? Subaru, oh, no, no te preocupes por eso. No hay magia aquí, pero usarla solo para dar explicaciones y desperdiciar maná no es buena idea. Agitando sus manos frente a él, Subaru descartó la idea y comenzó a pensar en algo más que pudiera usarse como ejemplo en esta situación. Julius, precisamente por eso pregunté. Es imposible que tu mundo no tenga magia. Acabamos de ver muchos Matías muy avanzados de camino hacia aquí, y además, antes de que Subaru pudiera empezar a explicar que esos no eran Matías sino dispositivos electrónicos, Julius dijo algo que no tenía mucho sentido. Julius, el maná presente aquí también es bastante denso, ¿cómo es posible que haya maná en la atmósfera de este mundo? Entonces, ¿por qué la gente de aquí no tiene la capacidad de usar magia? Rayos. ¿Por qué ni siquiera hay espíritus por aquí? Kenichi, perdón por interrumpir su repentina conversación que está teniendo lugar mientras todos olvidan que existimos, pero ¿qué diablos es un? Al oír las palabras de Kenichi, los habitantes de otro mundo se sorprendieron. Habían pensado que todo lo que habían visto hasta ahora, la iluminación interior fulgurante, también tenían iluminación interior en su mundo, pero su brillo no era nada comparado con esto. Las puertas que se abrían automáticamente del edificio de aspecto siniestro al que habían sido transportados, las luces de gran altura a los lados de los caminos increíblemente lisos, las extrañas cajas metálicas que se movían a gran velocidad, el complejo artefacto metálico en el suelo que habían cruzado. Para llegar hasta allí, que también parecía la columna vertebral preservada de un monstruo alargado. Uno más sobre esta parte en las notas al pie, que eran, sino Matías altamente avanzados. Rem, Subaru-kun, ¿qué hay de la matía que usaste para encontrar la hora y ubicación exacta de la aparición de la ballena blanca? Ren recordó cómo Subaru lo había usado como moneda de cambio al cerrar el trato con la facción de Cruz y Anastasia. En aquel entonces, lo había llamado Matía. Tras despertar allí, se dio cuenta de que debía ser un Matía de este mundo, pues algo tan avanzado como lo que él poseía era una rareza total en Lugunica, algo que solo la familia real podría tener. Pero al oír la confusión de Kenichi al oír la palabra Matía, sus suposiciones se desvanecieron rápidamente. Subaru, eso no era un Matía. Lo explicaré más tarde, pero por ahora, estaba confundido por otra cosa en ese momento. Pensando que el asunto de Matía no era tan urgente y podía posponerse, le dirigió una pregunta a Julius. Subaru, ¿a qué te refieres con que hay maná en la atmósfera? La gente de aquí no tiene la capacidad de usar magia. Ram Barusu, solo porque seas incompetente, no significa que tengas que llamar incompetente a todo el mundo. Subaru, no, lo digo 100% en serio. Kenichi, no es una tontería esta conversación. Todo el mundo sabe que la magia solo existe en los cuentos y todo eso. Neiyoukou, Subaru, tus amigos también están pasando por Chunibyo. Subaru, no,
No, dame un segundo, te lo explico. Ignorando las repeticiones de la palabra que se producían debido a la curiosidad de los extraterrestres en la sala, Subaru pensó en lo que Julius acababa de decirle. Si lo que decía era cierto, entonces el problema de mostrar magia a sus padres o pedirle a los cuasi espíritus de Julius que se materializaran no debería ser un gran problema. La cuestión de si la generación natural de Manaa en Elot ha sido interrumpida o no se abordará más adelante. Subaru, oye Julius, ¿podrías pedirle a tus Queisa y espíritus que se materialicen por un segundo? Julio estaba un poco confundido por la repentina petición, pero cumplió de todos modos. Julio, salid, mis hermosos Capulous. Dicho esto, levantó un poco la mano derecha y al poco tiempo, aparecieron de la nada 6 pequeños grumos que brillaban con diferentes colores, girando alrededor de su muñeca. Luego flotaron justo encima de su palma, moviéndose y cambiando de posición constantemente. Al notar las maradas atónitas de Kenichi y Neyouko, se dio cuenta de que debería haberles enseñado a sus amigos al darse cuenta de que no sabían nada de contratos ni de espíritus, en lugar de perder el tiempo pidiéndole sugerencias a Subaru. Se reprendió mentalmente por su descuido. Julio dio. Al exclamar el nombre de su espíritu de fuego, la temperatura alrededor de su brazo se redujo repentinamente y un fragmento de hielo apareció en sus manos. Al ver ese fragmento de hielo materializarse de la nada, Kenichi y Neyouko se sorprendieron aún más. Kenichi, espera, no estaban bromeando. Neyouko, wow, qué bonito, ¿me puedes enseñar a hacerlo? Al darse cuenta de la oportunidad de explicarles las cosas adecuadamente, Subaru continuó, Subaru, siguiendo con mis explicaciones, estos son los espíritus contratados por Julius. Desconozco su historia, pero su relación con Julius es casi la misma que la de Beako y yo. Beatrice, supongo que no me compares con esos niños. Subaru, por supuesto, eres el más lindo después de todo. Subaru levantó a Beatrice y la hizo girar. Kenichi y Neyouko se sorprendieron por la estrecha relación que Subaru tenía con la Loli, pero quedaron aún más atónitos por lo que Julius les había mostrado. Si creían lo que Subaru y sus amigos les habían contado, Subaru no había desaparecido voluntariamente ese día. Se debió a un extraño fenómeno que escapaba a su comprensión. Kenichi, está bien, creo lo que dices por ahora, pero si es verdad entonces, Neyouko, te lastimaste en algún lugar además de tu mano derecha. Antes de que Kenichi pudiera terminar, fue interrumpido por Neyouko, cuyo tono se había vuelto completamente serio. Neyouko, por lo que veo, sigues usando esa maldita mano sin ningún cuidado, sin siquiera vendarte. Sabes que así te vas a infectar, ¿verdad? Aunque no duela tanto, no es bueno presionar demasiado las heridas que no han cicatrizado del todo. Subaru, no, mamá, estoy bien, aparte de que se ve mal, esta maldición no es tan mala. Subaru agitó ambas manos frente a sí para negar las preocupaciones de Neyouko. Sin embargo, eso no fue suficiente, pues Neyouko tenía más que decir y lo interrumpió con un pero Subaru la interrumpió rápidamente. Subaru, mira esto. Subaru sujetó su brazo derecho con el izquierdo y clavó la uña de su pulgar izquierdo en la carne negra y podrida, provocando que manara sangre. Kenichi y Neyouko se alarmaron por esta repentina autolesión, pero antes de que pudieran intervenir, la herida se cerró automáticamente, como si nunca hubiera existido. Kenichi, te está bien, esto realmente se está saliendo de control. Neyouko guardó silencio absoluto. Entendía que la mano maldita de su hijo no le dolía, pero la forma en que se la había cortado y ni siquiera pestañeó al ver su propia sangre manar de la herida, eso era lo que más la preocupaba. ¿Qué ha experimentado mi bebé en este otro mundo para volverse tan apático ante las horribles heridas y la sangre? Solo pensarlo la hizo estremecer. Kenichi, te está bien, tengo algunas preguntas propias, ciertamente tenía un montón de preguntas. Una de ellas era si la Loli de cabello azul y trenzas era una hija del emperador dragón de 1.000.000 de años que podía controlar monstruos mientras dormía o algo por el estilo. Pero con gran valentía y esfuerzo, logró resistir la tentación por temor a que su suposición se hiciera realidad. Kenichi, entonces, ¿cómo lograste regresar? ¿Tienes alguna pista de cómo y por qué te transportaron? Subaru reflexionó sobre la pregunta. Ciertamente sabía que la bruja de la envidia era la responsable de su transporte, pues quería que acabara con su vida. Pero, conociendo la situación, sabía que revelar algo así era imposible. Sin embargo, aún desconocía por qué cómo había regresado. Subaru, no estoy seguro de ninguno de los dos. Desde que me transportaron, he intentado obtener información leyendo libros antiguos y cosas así, y por lo que he podido averiguar, hubo más casos de personas como yo en el pasado. Sin embargo, nunca encontré nada sobre su regreso aquí, no puedo decir que esté seguro de nada. Kenichi, ya veo,
El estado de ánimo de la habitación de repente se había vuelto un poco más sombrío ya que los elementos misteriosos ahora se tomaban en serio, lo que hizo que la mayoría de ellos reflexionaran sobre las cosas que habían experimentado en un solo día. Subaru, Emilia lo llamó, había estado en silencio la mayor parte del tiempo porque estaba ocupada reflexionando sobre algo que la molestaba. Emilia, ¿por qué nunca nos dijiste que venías de más allá de la gran cascada? Su voz era una mezcla de curiosidad y soledad. ¿Acaso Subaru no confiaba en ella a pesar de haberle dicho constantemente que lo amaba? Era un secreto demasiado grande para que Subaru se lo confiara. Ya se lo había revelado a Remo a Beatrice. Sobre eso, por supuesto, Subaru nunca se lo había contado a ninguno. Para empezar, ni siquiera estaba seguro de si la bruja de la envidia le permitiría revelar algo así. E incluso antes de saber de su existencia, no les había dicho nada porque simplemente había asumido que no se le permitía revelar su origen. Después de todo, no es así como se supone que transcurren la mayoría de las historias de Isekai. Obviamente, alegar la primera razón estaba fuera de cuestión, por lo que utilizó la segunda como excusa. Subaru, bueno, he leído varias novelas de fantasía en mi tiempo libre donde una persona es transportada a otro mundo. Normalmente, no se le permite hablar de su origen, así que, simplemente lo supuse. Rampa asumiste, ja. Al menos eso es lo que te caracteriza, ser un completo idiota. El insulto de Ram le dolió, pero no pudo hacer nada al respecto. Julius sentía curiosidad por las novelas fantásticas de este mundo. Si podía, quería leer al menos unas cuantas doucenas antes de que regresaran a las dunas de Auria. Aunque nadie más lo notó, Beatrice se dio cuenta rápidamente de que Subaru había mentido. Comprendió que no mentía descaradamente, pero tampoco decía toda la verdad. Desconocía el motivo, pero tampoco preguntó. Entendía que su privacidad debía ser respetada. Después de todo, tenía plena fe en que debía tener una muy buena razón para no decir la verdad. Anastasia y Julius, después de que este último dejara de fantasear con novelas, pensaron que había actuado con prudencia al no revelar su origen. De haberlo hecho, habría habido muchísimas acusaciones contra él y se habría visto presionado para demostrarlo. Daba igual si lo conseguía o no, pues ya habría traído mucha atención, tanto para bien como para mal. Neiyouko, bueno, a estas alturas no hay problema, no. Deben estar todos cansados y hambrientos. Podemos seguir con las presentaciones durante la cena. Neiyouko, que se dio cuenta de lo tarde que se estaba haciendo y de lo hambrientos que podrían estar, aplaudió y les mostró la cocina. Todos quedaron desconcertados por la gran cantidad de complejos objetos que no eran Matías y que estaban esparcidos por todas partes. Claro que también estaban los cubiertos habituales, pero los demás aparatos eclipsaban todo lo demás. La mesa del Koumador era mucho más pequeña que las que habían visto en el reino, pero aún así era cómoda. Neiyouko, traeré la cena, aunque solo es ramen instantáneo, ya que no hay nada en el refrigerador ahora mismo. Mañana prepararé algo delicioso para desayunar. Iré a hervir los fideos. Subaru, mamá, espera un segundo. Subaru la detuvo para hacerle una pregunta. Subaru, ¿por qué solo hay ramen instantáneo en casa? No me digas que no han comido bien desde que desaparecí. Normalmente, en casa de los Natsuki, siempre había algo en la nevera, ya fueran unas pocas patatas o incluso guisantes, pero no había absolutamente nada. Eso era nuevo incluso para Subaru, quien inmediatamente señaló la irregularidad. Quizás su madre quería preparar algo más sofisticado, como ya había dicho, para la primera vez que traía amigos, y simplemente no tenía suficientes ingredientes. Eso, por supuesto, era totalmente posible, y por eso Subaru había hecho esta pregunta, esperando que se rieran y dijeran que estaba equivocado. Sin embargo, al recibir la pregunta, Kenichi y Neiyouko apartaron la mirada, con la mirada culpable por lo que se les acusaba. Subaru suspiró al ver que su suposición era cierta. Después de todo, sabía cuánto lo amaban y cuánto les había afectado su desaparición. Estaba seguro de que habían dedicado cada centavo y cada momento a buscarlo, para determinar si estaba vivo o no. Al menos, si hubieran encontrado un cadáver, aún habría una posibilidad de que pudieran, al menos después de un tiempo, seguir adelante. Pero, ni siquiera teniendo la oportunidad de algo tan simple como eso, Subaru entendió que no podían renunciar a él, y lo buscaron desinteresadamente todo este tiempo, incluso ignorando su propia salud y no comprándose comidas adecuadas. Subaru entendió todo eso, pero comprender algo y aceptarlo es un asunto diferente. Subaru, entiendo por qué ambos pueden haber dejado de comer adecuadamente e ignorado su salud, pero, por favor, no sean tan duros con ustedes mismos. Los ojos de Subaru se llenaron de lágrimas al recordar la última vez que había visto a sus padres disfrutando de una comida adecuada en las pruebas del santuario.
Subaru, ¿qué pensabas? ¿Que me alegraría volver y ver lo mal que estabas? Claro que no. Así que, por favor, cuídate. Tal como están las cosas, ni siquiera sé cuánto tiempo nos quedaremos aquí ni cuándo nos teletransportarán de vuelta, así que prométeme que ambos se cuidarán bien si las cosas se ponen así. Neiyoukou y Kenichi, Subaru, al darse cuenta de que no eran los únicos preocupados por su familia, y que su hijo también lo estaba por ellos, Kenichi y Neiyoukou se quedaron atónitos. ¿Cómo les había llevado tanto tiempo comprender algo tan simple? La sensación que sintieron en ese momento fue indescriptible, y sin querer terminaron abrazando a Subaru con fuerza. Kenichi, sí, prometemos mantenernos sanos incluso si desapareces de nuevo, Neiyoukou, pero también tendrás que prometerme que te mantendrás bien y no te involucrarás demasiado en situaciones peligrosas, ¿de acuerdo? Subaru asintió con la cabeza mientras estaban abrazados, conteniendo las lágrimas. Mientras tanto, los de otro mundo permanecieron en silencio, y un poco incómodos, pues no querían interrumpir la importante conversación entre los tres Natsukis. Lo único que lograron comprender fue que se trataba de algún tipo de comida que desconocían, pero parecía algo poco saludable. Evitar que Meili interrumpiera y preguntara sobre el tema era difícil, pero Anastasia parecía manejarlo con facilidad, pues ya tenía experiencia con este tipo de cosas por haber tratado con las trillizas Pearlbutton. El método era simple, simplemente mantenía la mano sobre la boca de la persona con una sonrisa que decía «no pasa nada», con una expresión aterradora. Claro que nunca les hacía esto a las trillizas, pero no tenía por qué contenerse cuando se trataba de Meili. De todos modos, una vez que los Natsuki terminaron con su momento, Neiyoukou y Kenichi entraron al espacio de trabajo de la cocina para traerlos mientras Subaru se acercaba a ellos. Subaru, muchas gracias por tu paciencia, lo digo en serio. Anastasia, que está bien, pero mantener a esta pequeña dama bajo control fue una tarea bastante problemática. Anastasia dijo, guiñándole un ojo y soltando a Meili. Meili, Blair, Oni-san, casi me asfixia, no creo que pueda confiar en ella y viajar con ella. Meili claramente estaba exagerando ya que el agarre de Anastasia sobre su boca no era lo suficientemente fuerte como para asfixiarla por sí. Subaru se sentó en la mesa del Koumador donde todos los demás ya estaban sentados. La mesa del Koumador tenía 8 asientos, 2 a cada lado. Ram y Rem se sentaron a un lado. Meili se sentó en el asiento contiguo a Ram. El asiento, al lado, de Ren había quedado libre para Subaru. Emilia se sentó justo al lado del asiento reservado para Subaru, él estaba prácticamente atrapado entre ambos. Beatrice, por otro lado, se sentó en el regazo de Emilia, pues había considerado que esa era la posición más cercana a Subaru después de que Emilia y Rem acapararan los asientos importantes. Anastasia y Julius se sentaron en los dos asientos del lado vacío. Emilia y bien, Subaru, ¿y ahora qué? Subaru, espera, probarás la obra maestra del ramen instantáneo. Es barato, instantáneo y delicioso, justo lo que la sociedad necesitaba. Su repentino entusiasmo les pareció un poco extraño, pero decidieron no cuestionarlo y le siguieron el juego. Rem, wow, Subaru-kun, me has subido las expectativas. Ram, no hagas eso, hermana, debes mantener tus expectativas bajas, para que no te sientas insatisfecha. Beatrice, si el Subaru de Betty realmente elogia tanto esta cosa, entonces supongo que será mejor que sea buena. Julius, si incluso el Gran Espíritu sostiene este plato con tan altas expectativas, entonces también debo depositar mi fe en ti, Subaru. Dijo Julio, leyendo entre líneas de Beatriz. Subaru, oye, todavía no he olvidado esa traición de antes. Julio, ¿de qué podrías estar hablando? Fingió ignorancia, miró al techo y descubrió que era más interesante de lo que había imaginado. Apenas habían pasado unos minutos de bromas cuando Neiyoukou y Kenichi ya estaban de vuelta con varias taazas humeantes, que tenían escritos extraños en sus tapas, en una bandeja. En el momento en que Neiyoukou colocó las taazas humeantes de ramen instantáneo frente a ellos, también colocó un tenedor, una cuchara y un par de palillos al lado de cada taza. Toda la mesa comenzó a brillar con la curiosidad en los ojos de todos. Emilia, ¿no vais a comer los dos con nosotros? Emilia preguntó al notar que no traían nada para ellos. Neiyoukou, no te preocupes, querida, ya hemos cenado. Neiyoukou dijo, sentándose en la última silla que quedaba al lado de Meili mientras Kenichi traía una silla diferente desde afuera y se sentaba en ella. Emilia parpadeó, inclinando la cabeza mientras pinchaba vacilante el recipiente con una expresión curiosa. Emilia, así que, esto es todo. Parece tan sencillo y solo tomó unos minutos. Su voz estaba cargada de intriga y duda. Subaru, claro. De ahí viene la parte instantánea del nombre. Emilia dio un mordisco con cuidado,
obviamente usando un tenedor, masticando lentamente, entonces sus ojos se iluminaron. Emilia qué rico y calentito. Los fideos están suaves, pero un poco esponjosos y el caldo es como un abrazo. Subaru Emilia ¿qué quieres decir con el caldo es como un abrazo? Emilia sabes de qué hablo, ¿verdad, Subaru? Es una sensación extraña. Es difícil describirla bien. Emilia cerró ambos ojos, haciendo una mueca de lucha y tratando con todas sus fuerzas de pensar en una forma de describir el sentimiento. Finalmente se dio por vencida y volvió a saborear los fideos. Beatrice, sentada con los brazos cruzados, miraba el ramen con una sospecha apenas velada. Beatrice Supongo que Betty se niega a creer que algo preparado tan rápido pueda tener buen sabor. Ella se burló, aunque la curiosidad traicionó sus palabras mientras se inclinaba ligeramente para oler el aroma. Arrugó la nariz. Beatrice huele aceptable. De hecho, ella comenzó a babear y a moverse inquietamente distraídamente. Sus ojos brillaban mientras parecía un lindo gatito que hizo todo lo posible por ser una chándara, solo para ceder a sus deseos, agarrar el tenedor y dar un mordisco de todos modos. Beatrice, delicioso, supongo. Subaru y Kenichi Pite, nos vas a matar a todos con tu tanura, Beako. Padre e hijo se apretaron el pecho y cayeron al suelo con gran dramatismo. A lo que recibieron un deja de hacer el tonto y come, furiosos, del lindo gatito rubio. Ram cogió el tenedor que le habían proporcionado, con expresión ilegible. Ram Parusu, este debe ser otro de los ataayos más extraños de tu mundo, ¿no? Mientras recordaba lo que Subaru les había explicado en el camino hacia allí, esas extrañas cajas metálicas que les habían dado un sobresalto, de alguna manera se suponía que eran un medio de transporte muy rápido. Aparte de eso, aunque parecía quejarse, ya estaba comiendo unos fideos con interés. Un bacalao después, sus ojos carmesí se abrieron ligeramente. Ram, no está mal. Aunque no se compara con la cocina de Rem. Aunque pasó bastante tiempo, también se dio cuenta de que las escrituras en las taasas eran similares a los garabatos que Subaru hacía al azar mientras aprendía el sistema de escritura lugunicano con ella. Era una sensación extraña, pero ahora se sentía culpable por haber sido tan dura con él la primera vez que llegó. Simplemente estaba tratando de adaptarse a un entorno desconocido. Se preguntó cómo le habría ido en su lugar. ¿Habría podido sobrevivir si la hubieran transportado a otro mundo? Ram, debió haber sido duro, Subaru la escuchó y dijo brevemente preguntándose de qué estaba hablando. Ram, despertar en un lugar tan diferente. Rodeado de gente que no conocías. Sin saber si vivirías o morirías. Realmente no tenías nada. Subaru Nee-sama, te golpeaste la cabeza. Ram, cállate, Barusu, estaba tratando de ser empático contigo por una vez. Subaru, ni hablar, de verdad estabas preocupado. El repentino aumento de voz de Subaru la irritó. Pero debido a la vergüenza de expresar su preocupación en voz alta, solo pudo dejar escapar un gemido molesto. ¿Por qué este idiota arma tanto jaleo? Devuélveme toda la compasión que acabo de gastar en este completo payaso. Y, así como así, toda la empatía y compasión que Ram alguna vez tuvo por Subaru, aunque poca, ahora estaba muerta. Rem, por otro lado, decidió ignorar las bromas habituales y adoptó una actitud más reverente hacia sus fideos. Tomó la taza con ambas manos, casi como si estuviera manipulando un objeto sagrado. Rem, Subaru-kun, tu mundo realmente ha dominado la eficiencia, murmuró asombrada, con sus ojos azules brillando al probar el primer bacalao. Casi de inmediato, una radiante sonrisa se dibujó en sus labios. Rem, está delicioso. Y este caldo calientito y sabroso, es tan reconfortante. Subaru, ¿lo ves? Nee-sama, tú y Beako deberían ser más honestos como Rem. Subaru dijo, mirando a Ram y Beatrice, ignorando por completo la mirada mortal de Ram y la leve irritación de Beatrice. ¿Qué quisiste decir con eso, supongo? Anastasia, que estaba examinando el paquete con un brillo penetrante en los ojos, se rió entre dientes. Anastasia, vaya pa'l instante y sabroso. Esto sería un éxito en Kararagi, ¿no crees, Julius? Reflexionó mientras giraba hábilmente sus palillos y tomaba un bacalao. Anastasia, sí, creo que esto podría ser un buen negocio. Quizás debería aprovechar la idea, jeje. Anastasia bromeó sobre la última parte. Los fideos le parecieron similares a los de otros platos de fideos de Kararagi. Sin embargo, su sabor no se comparaba con este. Si pudiera recrear la receta, sería un producto muy exitoso. Al escuchar la opinión de Anastasia, Subaru se dio cuenta de lo mucho que le salvaría el ramen instantáneo en su viaje a la atalaya de las Pléyades. Al fin y al cabo, el ramen se conserva bien y sabe delicioso.
Subaru, espera, ¿qué tal si compramos muchos más y nos los llevamos cuando podamos volver a Lugunica? Sabrán mucho mejor que cualquiera de nuestras raciones en conserva, y además, duran mucho más. Julius, el concepto de una comida sabrosa que no requiere ingredientes frescos es ciertamente novedoso, Julius admitió antes de probar el caldo. Arqueó ligeramente las cejas. Julius, ya veo, para algo tan modesto, tiene un sabor profundo. Qué peculiar. Kenichi no. Luego estaba Meili. La pequeña asesina ya sorbía, con una cuchara, como si hubiera comido ramen toda la vida, completamente despreocupada. Meili, ¿por qué todos se comportan tan elegantemente con esto? La comida es comida, ¿sabes? Dijo entre mordiscos agresivos. Meili, esto es mucho mejor que las raciones. Así que estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Oni-san. Neiyouko, más despacio, señorita, o terminarás ahogándote. Neiyouko juntó las manos y se rió de sus reacciones. Neiyouko, no son todos adorables. Si les gusta, tenemos muchos más. Julius, gracias por la oferta, pero debo rechazarla. Ya estoy lleno y preferiría presentarme como es debido. Dijo Julio, limpiándose la boca con un pañuelo limpio. Neiyouko, no eres divertido. Kenichi, qué tenso. Julius, bueno, me disculpo por eso. En fin, soy Julius Julius, un caballero lucunicano al servicio de Anastasia Sama, candidata a la selección real. Kenichi, mantengamos el uso de palabras grandes como y al mínimo por ahora, sí. Neiyouko, ni siquiera sabemos cuáles son esos títulos. Subaru, no te preocupes por sus títulos, solo debes saber que lo odio con todo mi corazón. Emilia, no seas tan duro, Subaru. Todos saben que eres muy cercano a Julius. Después de todo, cuando todos lo olvidaron, fuiste el único que lo recordó. Subaru, no, fue solo una coincidencia, no somos cercanos. Kenichi, vaya, desbloqueaste también la personalidad Chandara cuando te transportaron. Subaru, no. Beatrice, volvamos al tema principal, supongo. Primero tendremos que explicarles el estado actual de Lugunica si queremos que nos sigan. Julio, tus deseos son órdenes para mí, oh gran espíritu. Beatrice, supongo que simplemente haz lo que quieras. Subaru rió disimuladamente al ver cómo Beatrice frustraba el intento de Julius de ser reconocido por un gran espíritu. Julius frunció el ceño, con un toque de tristeza, pero decidió continuar de todos modos. Julius, empezando por lo básico, Lugunica es una de las 4 grandes naciones de nuestro mundo. Tuvo un gobierno monárquico hasta hace unos 15 años, cuando toda la familia real fue exterminada misteriosamente por una enfermedad desconocida, y la única princesa que quedaba también fue secuestrada. Su estatus nunca fue confirmado. La familia real tenía un pacto, es decir, una promesa, con el dragón divino Volcanica. Neiyouko, wow, tu mundo hasta tiene dragones, quiero volar en uno. Julius fue interrumpido una vez más, pero esta vez por Neiyouko. Subaru aunque solo hay unos pocos dragones que realmente pueden volar. Y son tan inteligentes como tú y yo, así que no puedes simplemente mandarlos. Neiyouko, qué pena. Supongo que tendré que hacerme amiga de ellos. Julius tose en su puño para llamar la atención, como decía, la familia real tenía un pacto con el dragón divino, que estipulaba que éste protegería al reino y a su gente de disputas extranjeras. Antes de esto, Lugunica se encontraba en una situación difícil debido a las constantes guerras entre ella y sus vecinos. El nerd de la historia tomó un vaso de la mesa, lo llenó de agua con magia, dio un sorbo, contuvo el aliento y continuó. Aunque esta peculiar acción distrajo a Kenichi y Neiyouko por un momento, enseguida volvieron a concentrarse en la explicación. Julius, pero, ahora que la familia real había muerto, el pueblo no tenía garantía de que el pacto siguiera vigente. Así que, mientras Julius continuaba su explicación, Kenichi y Neiyouko decidieron no interrumpirlo ya que saber la mitad de la información sin contexto y luego hacer preguntas no era algo inteligente de hacer. Con esto, Julius terminó su explicación sobre todo lo que los había traído hasta allí. Desde el motivo y el proceso de la selección real y sus candidatos, la bruja de la envidia, la sabia Xiola, la ballena blanca, los arzobispos de la pereza, la avaricia, la ira, la lujuria y la gula, y su comprensión de las autoridades, hasta los sucesos ocurridos en la ciudad de Pristella, junto a las puertas del agua, y el motivo de su viaje a la atalaya de las Pléyades. Y para entonces, todos los demás también se habían presentado con su profesión. Excepto cierto asesino. Kenichi, qué bien. El que convirtió a esos civiles inocentes en insectos está muy mal de la cabeza. Eso es, muy malo. Kenichi se estremeció con solo pensar en convertirse en un ser que ya no es humano, perdiendo todo sentido de sí mismo y convirtiéndose en nada más que una abominación. Todos lo son.
Un poco de la hostilidad de Ren se filtró en esa declaración, lo que atrajo una mirada curiosa del resto. Neiyoukou, realmente no lo sé. ¿Estás segura de que nuestro bebé fue realmente el que derrotó a esos 3 monstruos? Neiyoukou preguntó, refiriéndose a la ballena blanca, Betelgeuse Iregialas. Kenichi, sí, este chico apenas tiene las agallas para aplastar una araña y mucho menos monstruos voladores gigantes usando un árbol. Neiyoukou, y además, ¿de verdad estás seguro de que estás bien, Subaru? También te inyectaron lo mismo que inmovilizó a uno de los candidatos a futuro gobernante, ¿verdad? Kenichi, ese sí, el responsable de eso fue el mismo que convirtió a esas personas en insectos. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que estás bien, Subaru? Al escuchar la historia narrada por Julius, su tono perdió el más mínimo humor. Estaban completamente serios, y como padres, no podían evitar preocuparse por su hijo. Subaru, te lo enseñé, no. La maldición no me hace daño. Kenichi, pero ¿tienes alguna garantía de que seguirá así? Kenichi hizo una pregunta válida. Beatrice, supongo que está bien. Aunque el hecho de que la sangre de dragón provenga de un arzobispo del pecado es un poco preocupante, no debería hacerle daño, ya que es compatible. Kenichi, ¿qué quieres decir con Beako-sensei? Beatrice, supongo que solo Subaru puede llamar a Betty así. Pero, bueno, lo dejaré pasar esta vez, ya que eres su padre. Beatrice rápidamente dio un giro y dejó de rechazar que Kenichi la llamara por el apodo que Subaru le había dado cuando lo vio lucir extremadamente sombrío. Beatrice, sobre tu pregunta, supongo que Betty no tiene todos los detalles. Pero sí puede decirte que, de hecho, el cuerpo de Subaru contiene un elemento que mantiene a raya la maldición de la sangre de dragón. En realidad, Beatrice sí sabía qué elemento era responsable de mantener la maldición de la sangre de dragón a raya. Fueron las numerosas maldiciones que los Sulgrams le infligieron a Subaru casi al mismo tiempo que empezó a trabajar en la mansión Roswaal. En aquel entonces, Subaru había sido maldecido por muchos Sulgrams a la vez, y eliminar tantas maldiciones confusas no era algo posible en el poco tiempo que tenían antes de su activación. Así que decidieron eliminar a las mabestias que habían infligido la maldición. En esencia, eliminaron el problema de raíz. Pero eso no significaba que las maldiciones todavía no estuvieran allí. Las maldiciones seguían muy activas y querían monopolizar el cuerpo de Subaru para cuando se les diera un detonante. Aunque dicho detonante no se activaría, ya que los portadores de la maldición ya estaban muertos. Entonces, cuando otra maldición extranjera fue inyectada en su cuerpo, una que quería paralizarlo lo más pronto posible, las maldiciones de los Sulgrams no pudieron quedarse de brazos cruzados y dejar que sus presas fueran arrebatadas. Esta lucha constante entre las dos maldiciones es lo que ha impedido que ninguna de ellas lastime a Subaru hasta ahora. Beatrice tenía 2 muy buenas razones para ocultar su comprensión. En primer lugar, no quería contarles a los padres de Subaru más sobre los diversos riesgos que había corrido en su mundo y cuántas situaciones cercanas a la muerte había enfrentado. En segundo lugar, temía que si su razonamiento se filtrara, a través de Julius o Anastasia, o incluso la ingenuidad de Emilia, y aunque no es probable llegar a otro usuario de magia Yin, con suficiente tiempo y esfuerzo podrían levantar todas las maldiciones de Ulgram, poniendo esencialmente a Subaru en el mismo estado que Cruz. Eso no es algo que ella permitiría que sucediera mientras estuviera viva. Julius, supongo que es porque es de un mundo diferente al nuestro. Esa también debe ser la razón por la que es inmune a los efectos de la autoridad de Glatani. Al escuchar la respuesta de Beatriz, Julio dio su propia hipótesis. Ram, o tal vez es solo porque incluso las autoridades piensan tan poco en el que se olvidan de dedicarse a él. Subaru, por favor, Nee-sama. Esta es una conversación importante, no me insultes en medio. Ram, ja. Kenichi-pa, sí, mencionaste que la chica de cabello azul Prem-san, no, había estado en coma debido a esos chicos de Glatani hasta ahora. Neiyoukou, sí, también dijo que él mismo había sido olvidado por todos en el mundo porque uno de esos obispos comió el suyo recientemente. Kenichi-pa, ahora que lo pienso, ¿por qué parece que tienes una relación tan cercana con todos ellos cuando supuestamente se han olvidado de ti? Anastasia, sí, nos olvidamos de él. Pero cuando llegamos aquí, los efectos de las autoridades de los glotones dejaron de afectarlos por alguna extraña razón. Emilia, quizás porque los efectos no cruzan la gran cascada. Kenichi, bien, esa es otra palabra nueva para abordar, dada por la SRA, la novia de Subaru, Emilia, ¿verdad? Subaru, novia, pero nunca dije. Subaru, cuyos pensamientos se habían desviado hacia el motivo por el cual era inmune a las autoridades, volvió a la realidad. Subaru, solo dije que me confesé con ella. Nunca dije cuál fue su respuesta final. Kenichi, vamos, se están portando tan bien juntos, sentados uno al lado del otro.
¿Cómo es posible que no sean pareja? Silencio. Kenichi, no me digas que ella te rechazó. Subaru, no, no es eso. Subaru estaba interrumpiendo a su padre, pero alguien también lo interrumpió. Ram, todavía. Emilia-sama aún no te ha rechazado, Barusu. Nunca te dio una respuesta definitiva, así que aún hay margen para el rechazo. Subaru Nee-sama, porque siempre tienes que pensar en las peores posibilidades para mí. Ram, contenta con la forma en que había angustiado a Subaru, no se molestó en agraciarlo con una respuesta y solo resopló en su dirección general. Meili Koji-san, nos distrajiste a todos en un instante, ¿sabes? Finalmente decidió que era el momento de presentarse y Meili habló después de una cantidad considerable de tiempo. Subaru, wow, se me había olvidado por completo que estabas aquí, ¿por qué te quedaste callado tanto tiempo? Meili, solo quería ver si Oni-san haría el ridículo delante de sus padres. Y Oni-san no me decepcionó ni un poco. Subaru, siento que la compañía de Nee-sama te ha influenciado demasiado. Y no lo digo en el buen sentido. Neiyouko, oh, aún no te has presentado, guapa. Anda, no seas tímida. Meili, claro. Me llamo Meili Portroute. Durante el último año, me he estado quedando con Oni-san y One-san en la mansión. Oni-san también me trae de vez en cuando muchos peluches adorables. Kenichi Puff, al menos este es un niño normal. Meili, y también me encanta jugar con animales tan malvados. Una vez incluso les pedí que se tragaran a una persona entera. Neiyouko Upai, qué tierno que ames a tus mascotas. Sobre todo cuando les das de comer, ¿qué? Espera, acabas de decir una persona. Kenichi, no importa, hablé demasiado pronto. Meili se rió de sus reacciones. Precisamente por eso guardó silencio tanto tiempo. Les dio la impresión de ser una niña normal, solo para cambiar de opinión en un instante. Le causó una sensación extraña. Sin embargo, Rem, que también la consideraba una niña normal, se alarmó ante esta revelación. ¿Por qué Subaru y los demás mantenían a una persona tan peligrosa en su compañía? ¿Quién era esta niña? Para empezar, con esos pensamientos descontrolados, comenzó a clavarle una mirada asesina en la cabeza a Meili. Subaru, espera, no está aquí para hacer el trabajo sucio de nadie, ¿de acuerdo? Sí, ha cometido crímenes imperdonables, pero eso fue solo por el entorno en el que creció. Tras su intento fallido de asesinarnos y ser tomada prisionera, ella misma declaró que la matarían si regresaba a su hogar. Así que la hemos mantenido con nosotros en la prisión de la mansión Roswell. Como no teníamos garantías sobre los peligros o las mabestias que encontraríamos en las dunas de arena de Auria, la llevamos con nosotros pensando que su protección divina para controlar mabestias sería beneficiosa. No está aquí para servir a un propósito maligno, lo juro. Kenichi, vaya. Subaru, la forma en la que la defiendes. Parece que realmente te ganaste ese título. Julius Pap, ahora lo ves. Rem, ¿y por qué no decidiste ejecutarla en el acto por intentar asesinarte a ti, a Nee-sama, a Emilia-sama, una candidata a la selección real, a Roswell-sama, la maga más grande de Lugunica, y a todos los demás? Al oír mencionar el nombre de Roswell, Ram pareció un poco culpable. Era plenamente consciente de que el propio Roswell había contratado a los asesinos. Así que, oír a su hermana pensar que era inocente le provocó una extraña punzada en el pecho. Emilia Trem, ¿cómo pudimos ejecutar a una niña? Rem, niña o no, ha estado cometiendo crímenes imperdonables toda su vida. Meili, vamos, One-san. No hay necesidad de enojarse tanto, ¿sabes? No es que mate gente por diversión. Simplemente me encanta jugar con animales tan malos y verlos felices. Subaru, ¿ves, Rem? Esa es la razón principal por la que no pudimos ni deberíamos matarla. Es solo una niña mal guiada desde pequeña. Tenía una habilidad increíblemente útil para cometer crímenes, así que los asesinos la explotaron. Ahora que ha fracasado, quieren deshacerse de ella. Si hubiera recibido el cuidado y el amor adecuados, podría haberse convertido en alguien increíblemente respetado por el reino. Neiyouko, vaya, ustedes, los niños, realmente están hablando de matar a otros niños como si no fuera gran cosa. Rin, Julius, ¿qué? Es una emboscada, pero ¿cómo? Alarmado por el repentino y fuerte sonido, Julius agarró el mango de su espada en un instante, mirando el bolsillo de Kenichi con desprecio. Beatrice, supongo que ¿qué es ese ruido extraño? Beatrice se tapó los oídos con sus pequeñas manos, pues no quería escuchar ese sonido raspador por más tiempo. Kenichi, tranquilo amigo, solo es mi teléfono el que suena. La repentina voz de una llamada telefónica casi les provoca un infarto a Emilia y Ram. Anastasia simplemente abrió los ojos de par en par, y Meili se puso seria por un instante. Rem ya sabía que hay muchísima gente, que al parecer no son Matías en este mundo, que emiten ruidos aleatorios de la nada.
El que Subaru usó para encontrar la ballena blanca, desde su punto de vista, era uno de ellos. Esa era la única razón por la que aún no había saltado 3 metros de altura con Subaru y Ram en sus brazos. En realidad, era solo una llamada en su teléfono, nada demasiado complejo para Subaru y Neiyouko, pero completamente nuevo para los de otro mundo. Kenichi contestó la llamada a través de su teléfono plegable, dirigiendo a todos un breve «disculpen» antes de irse a un rincón de la habitación. De vez en cuando respondía por teléfono con breves «sí, vale, y te es cierto», pareciendo un completo loco. Ram, señora Neiyouko, ¿está segura de que su marido no tiene problemas de cabeza? Neiyouko, vamos. Antes de que supongas algo, debes entender que el dispositivo que usa le permite comunicarse al instante con quien quiera. El timbre fuerte que escuchaste antes era como se decía, una señal. Era una señal que quería llamar su atención y decirle que alguien más quería hablar con él. Verás, la comunicación funciona en ambos sentidos, a menos que ambas personas quieran comunicarse, la llamada no se conectará. Neiyouko, tras comprender el mundo al que Subaru había sido transportado, comprendió que ese mundo estaba bastante atrasado en cuanto a tecnología. Así que rápidamente se dio cuenta de que no podían comprender la repentina respuesta de Kenichi a la llamada, y decidió ser ella quien se lo explicara. Subaru, vaya mamá, lo explicaste mejor de lo que tenía en mente. Neiyouko, triunfal, bueno, ¿qué esperabas? Al fin y al cabo, soy tu madre. Emilia, entonces, ¿sabes con quién está hablando? Neiyouko, no, pero tengo algunas suposiciones. No había mucha gente que los llamara a estas horas de la noche. Era el Sr. Koizumi Orochi dando su informe diario sobre las cámaras de seguridad, alguien que vio a Subaru en la calle. Todo el vecindario estaba al tanto de su desaparición, alguien de la policía, o alguien completamente diferente. Ram suspiró, eso es tan útil como Ram esperaba. Ram se exasperó sarcásticamente. Neiyouko, cualquiera. Volviendo al tema, Neiyouko miró a Meili. Neiyouko, ¿por qué dijiste que vivías con él desde el año pasado? Apenas han pasado 7 meses desde que desapareció. Al escuchar la pregunta de Neiyouko, el grupo de Subaru se sorprendió. Habían estado pensando que Neiyouko y Kenichi llevaban más de un año separados de Subaru. Bueno, Rem no, pues ni siquiera era consciente de cuánto tiempo había pasado desde que cayó en la gula. Emilia, ¿qué quieres decir? Contrató a Beatrice y se convirtió en mi caballero hace más de un año. Rem, espera, Subaru-kun se convirtió en tu caballero. Ella miró a Beatrice, quien asintió con la cabeza y respondió con un breve sí, de hecho. Julio, y la forma en que hizo el ridículo en medio de cientos de caballeros el año pasado es inolvidable. Ram, Parusu, esto no tiene ningún sentido. Anastasia, ¿tienes alguna idea de lo que está en juego aquí, Natsuki-kun? Subaru, la verdad es que no. A mí también me sorprende bastante. Desde mi punto de vista, ya ha pasado como un año y algunos meses desde que me fui. Así que no entiendo bien por qué solo ha pasado medio año. Neiyouko, sí, porque no te ves sorprendida. Subaru, bueno, es simplemente porque ya sé la fecha. Le pregunté al dependiente de la tienda la fecha y la hora de camino. Al oír la respuesta de Subaru, Neiyouko se dio cuenta de quién llamaba. Probablemente era el Sr. Koizumi Orochi, quien le contaba a Kenichi sobre la reaparición de Subaru. Kenichi, perdón por la molestia. Kenichi dirigió su mirada hacia Subaru. Kenichi, parece que te encontraste con Koizumi-san en el camino. ¿Me lo contó? Subaru, el hombre de la tienda de conveniencia. Subaru recibió un breve sí en respuesta a su pregunta. Kenichi estaba preocupado y me preguntó si finalmente te comunicaste con nosotros. Bueno, se mostró muy contento cuando le dije que sí. Beatrice, entonces, supongo que ese hombre es un conocido tuyo, ¿no? Neiyouko, sí, ha sido bastante generoso con nosotros. Emilia, ¿cómo es eso? Al principio, Emilia tuvo la impresión de que el hombre había sido bastante grosero al ahuyentarlos de esa manera. Así que su generosidad no le convencía. Kenichi, bueno, Subaru había desaparecido frente a su tienda. Anastasia, te espera, ese edificio del que salió era solo una tienda. Anastasia, fascinada por el interior ultrabrillante del edificio y los repentinos ruidos rítmicos que provenían de él, había asumido que se trataba de una planta generadora de energía, sobre todo porque era el único lugar cercano que les parecía más brillante en la oscuridad del entorno en ese momento. No había podido preguntar mucho al respecto en ese momento debido a los cambios repentinos que habían experimentado. Cuando tuvieron tiempo para hablar del tema, los ahuyentaron. Así que, entonces, dejó sus preguntas sobre el establecimiento en un segundo plano. Sin embargo, que el edificio fuera solo una tienda, eso era algo que ni a ella ni a nadie se le habría ocurrido.
Después de todo, un diseño tan intrincado debería usarse en un lugar más digno que una humilde tienda. Julius, ¿puedo preguntar en qué tipo de productos se especializa esa tienda? Julius supuso que probablemente vendía cosas elegantes utilizadas por hombres y mujeres ricos de este mundo. Neiyouko, prácticamente todo lo que necesitas. Desde comestibles hasta entretenimiento, las tiendas de conveniencia tienen casi de todo. Ramp, ahora entiendo por qué Barusu solía comportarse como un niño mimado. Todo, desde la comida hasta el transporte y las tiendas en su mundo, es tan, como se dice, alimentado a mano. Sí, probablemente sea eso. Subaru, vaya, Ne-sama seguro que no está endulzando esos insultos. Ramp, Hati, ¿por qué lo creerías? Te estás volviendo más tonto. Kenichi, bueno, volviendo al tema, decía que cuando Subaru fue transportado a tu mundo, desapareció frente a la tienda de Koizumi-san. Y, en las cámaras de seguridad, parecía que simplemente se desvaneció al pasar un objeto frente a él. Aunque la mayoría pensó que se trataba de un fallo técnico, lo cierto es que fue visto por última vez frente a la tienda. Así que le pedimos que revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de todo el día por la noche y nos dijera si Subaru reaparecía. Meili, nos estás confundiendo a todos otra vez. Oji-san, ¿qué se supone que es esto ahora? Meili hizo un puchero, sin entender a dónde iba la conversación. No hacía falta preguntarles la definición de coche, pues Subaru ya les había hablado de camino. Neiyouko, bueno, eso va a ser un poco más difícil de explicar. Subaru, bueno, piénsalo así, te imagina un dispositivo con ojos que puede ver lo que sucede a su alrededor. Y su visión simplemente se graba en otro dispositivo desde el cual cualquier persona puede verla. ¿Te sirvió de algo? Beatrice, ¿qué diablos se supone que significa eso? Beatrice frunció el ceño ante la idea. La mera idea de la existencia de un dispositivo que pudiera usarse para espiar a otra persona indefinidamente le resultaba repugnante. Ram, Barusu realmente es un pervertido. La mirada de Ram era aguda y no dejaba lugar a la piedad. Subaru, como estoy conectado con todo esto, además, la forma en que piensas usarlo ni siquiera es correcta. Rempe, entonces, ¿cómo se usa? Rem preguntó por pura curiosidad. Verás, a diferencia de otros que estaban ocupados intentando comprender la situación y encontrar la manera de volver, ella simplemente sentía curiosidad por todo lo relacionado con el mundo de Subaru, un mundo tan avanzado que ni siquiera sus cerebros podían comprenderlo. Además, al haberse despertado hacía apenas unas horas, su cerebro no estaba en el mejor estado para pensar las cosas y poner en orden sus prioridades. Neiyouko se usa principalmente por motivos de seguridad. Por ejemplo, dentro de tiendas y otros lugares para evitar robos. Kenichi, y también, para obtener pruebas, en caso de que alguien más te haya tendido una trampa. Al escuchar la explicación de los padres, sus caras formaron una expresión de "Gou", indicando que ahora lo entendían. Emilia, entonces, dices que el momento de la desaparición de Subaru fue captado por ese dispositivo, ¿cómo es que a nadie le extrañó que simplemente desapareciera de la nada? Subaru, Emilia-tan, ya nadie la usa, ¿sabes? Emilia, Tiuyuyu, no te burles de mí delante de tus padres, Subaru. Emilia se sonrojó, cubriéndose la cara con las palmas de las manos, no queriendo que los padres de Subaru también comentaran su discurso. Al ver su conversación habitual, los padres de Subaru, ambos tenían solo una cosa en mente: ¿cómo es que aún no son pareja? Aún así, al ver el rostro sonrojado de Emilia, consideraron que era mejor dejar ese asunto así. Neiyouko, en cuanto a tu pregunta, a mucha gente le pareció extraño. Después de todo, el coche que pasó delante de él no tenía ninguna peculiaridad. Al ver las caras confundidas que recibió Neiyouko, Kenichi se hizo cargo de la explicación. Kenichi, normalmente, en este tipo de casos, probablemente significa que las cámaras de seguridad no pudieron grabar unos segundos, lo que da la impresión de que un objeto o una persona simplemente desapareció cuando, en realidad, simplemente no se capturó su movimiento. Por lo tanto, si aparecen más de un objeto al mismo tiempo, el corte debería aplicarse a ambos a la vez. Sin embargo, en este caso, solo Subaru pareció desaparecer cuando el coche no. Esto generó mucho debate, ya que el coche simplemente apareció sin problemas y no desapareció como Subaru. Emilia, ¿es así? Emilia estaba confundida, solo entendía la idea aproximada, pero aún así era extraño. Neiyouko, siguiendo adelante, hay algo más extraño. Kenichi, ¿y qué sería eso? Neiyouko, nuestro Subaru es medio año mayor de lo que debería ser. Kenichi estaba desconcertado. ¿Cómo había sucedido esto? ¿O era una especie de metáfora?, se preguntó. Kenichi, ¿y eso qué significa exactamente? Subaru, bueno, desde mi perspectiva, ha pasado más de un año desde que llegué a ese mundo, mientras que aquí solo ha pasado alrededor de medio año. Kenichi al principio puso cara de asombro,
Pero luego llegó a una rápida conclusión. Kenichi y que te transportaron a un mundo completamente nuevo que incluso tiene magia, y lo que más te preocupa es el paso del tiempo entre allá y aquí. Obviamente, el paso del tiempo será diferente en mundos diferentes. ¿No dijo algún físico presuntuoso que las leyes de la naturaleza son diferentes en mundos diferentes? Al oír eso, los habitantes de otros mundos volvieron a estar confundidos. ¿Qué es una hora? Por el contexto, parecía ser algún tipo de filósofo. ¿Y cómo sabía eso de la existencia de mundos diferentes? ¿Acaso la gente de su mundo también ha sido transportada a este? ¿O tienen un registro de las personas que fueron transportadas a Lugúnica? Cuando Anastasia preguntó sobre ello, recibió la respuesta de Neiyoukou. Neiyoukou, oh, no, no es para nada así, querida. Los físicos son personas que, estudian e investigan las leyes básicas de la naturaleza del mundo. Seguro que también hay gente que estudia e investiga la magia, sus fundamentos y cómo funciona todo en tu mundo, ¿verdad? Julius, supongo que sí, Neiyoukou. De la misma manera, los físicos son personas que investigan, teorizan y buscan pruebas del funcionamiento del mundo. Y no, la posibilidad de otros mundos sigue siendo solo una teoría, no tenemos pruebas definitivas de su existencia. Bueno, supongo que ahora sí. Neiyoukou miró al grupo y entendieron lo que quería decir. Kenichi, en fin, después de hablar con Koizumi-san, me di cuenta de que si has regresado, también debemos avisar a la policía que detenga la búsqueda. No podemos permitir que se centren en esto e ignoren otros trabajos importantes que tienen. Kenichi dirigió sus palabras a Subaru, quien estaba un poco sorprendido por el hecho de que incluso se tomaran la molestia de pedir ayuda a la policía, pero se dio cuenta de que era lo más obvio que una persona en su lugar habría hecho. Kenichi-pa, y antes de que preguntes, los policías son como los guardias y caballeros de tu mundo. Ayudan a los ciudadanos en caso de emergencia y mantienen la ley y el orden. Kenichi explicó a los habitantes de otro mundo que estaban a punto de preguntarle sobre ese mismo término. Neiyoukou, es cierto, no podemos obstaculizar su trabajo futuro. Subaru, ya veo, si mi caso se archivó bajo la etiqueta de fugitivo o desaparecido, probablemente querrían reunirse conmigo en persona antes de cerrar la búsqueda. Kenichi, sí, y por eso quería hablar de esto primero. Decir que te transportaron a otro mundo es, obviamente, imposible. Subaru, obviamente, van a pensar que me falta algo. Además, tampoco quiero usar a los demás como ejemplo. Dijo Subaru, señalando a su grupo. Su razonamiento tenía fundamento, después de todo, solo Dios sabe cuánta atención indeseada recibirían, tanto para bien como para mal, si saliera a la luz que eran de otro mundo y capaces de usar magia. Entonces, se le ocurrió. Subaru, no puedo simplemente decir que me escapé de casa debido al estrés. Subaru recordó su estado mental de ese momento. Neiyoukou, técnicamente podrías hacerlo, pero, Kenichi, ¿qué dirías si te preguntaran cómo desvaneciste en el aire? Subaru, no puedo simplemente fingir ignorancia y decir que no sé por qué apareció así. Kenichi, ¿y qué pasaría si te preguntaran dónde estuviste alojado todo este tiempo? Neiyoukou, sí. Tu desaparición había aparecido en las noticias, debido a la parte más controvertida del asunto, y también había sido tema de conversación durante bastante tiempo. Subaru, esto complica un poco las cosas. Si dijera que solo me quedé en el campo, sería obvio que miento, ya que cualquiera de allí podría haberme denunciado después de ver las noticias. Subaru-kun, no puedes simplemente decir que tuviste tu rostro oculto todo el tiempo. Mientras todos los demás simplemente escuchaban la conversación, tratando de no perturbar la importante discusión, Rem fue el primero en dar una sugerencia. Subaru, lo siento, Rem, no es tan sencillo. La gente no suele ocultarse la cara. Mientras le daba a Rem una razón adecuada de por qué su sugerencia podría no funcionar, lentamente pensó un poco más en ello. Ahora que lo pensaba, la sugerencia de Rem no estaba mal. Hay muchos casos en los que personas importantes, como actores, ídolos, etc., se ocultan el rostro con una máscara todo el tiempo. Incluso si no fuera una celebridad como ellos, aún podría decir que ocultó su rostro con una máscara y fingió estar resfriado. Subaru, en realidad, no me hagas caso, tu idea es genial. Subaru les contó a Kenichi y Neiyoukou sobre este pensamiento, y ellos pensaron que era bueno, aún así. Kenichi, aún así, ¿dónde dirías que te quedaste? Neiyoukou, no puedes elegir cualquier lugar al azar. Quizás quieran confirmar si te alojaste allí. Después de todo, querrían asegurarse de que no se trata de un caso de secuestro y manipulación. Subaru, no te preocupes, sé exactamente cómo evitarlo. Diré que vagué de un lado a otro y pasé las noches en la calle. Julius, Subaru, ¿estás seguro de esto? Julius escuchaba atentamente la conversación y, aunque le disgustaba la idea de engañar a las autoridades,
comprendía que era necesario. Habían perdido toda oportunidad de tener una conversación sincera con ellos en cuanto se planteó el tema del transporte al otro mundo. Después de todo, ningún ser humano en su sano juicio creería jamás algo así sin más. Subaru, no te preocupes, probablemente estará bien. Neiyouko, Subaru, te olvidas de la mano. Pensarían que estás involucrado en algún caso de tráfico de drogas. Al escuchar eso, Subaru una vez más se dio cuenta de que se había olvidado por completo de su mano. Subaru, quizás podría cubrirlo con una venda diciendo que accidentalmente me quemé la mano hace unos días. Neiyouko, creo que probablemente eso debería bastar. Kenichi, te está bien, les informaré ahora mismo. Dicho esto, Kenichi llamó a la policía desde su teléfono. Les dijo que Subaru había regresado a casa y que se encontraba bien. Le preguntaron por qué había desaparecido Subaru y cuál era su estado mental. Kenichi respondió diciendo que Subaru se había escapado por estrés y que parecía estar mejor. Después, el oficial le dijo que vendría mañana a ver cómo estaba Subaru. Kenichi, puf, qué estresante, no volveré a mentirle a la policía. Beatrice, entonces, supongo que ya está hecho. Emilia, eso parece. A Emilia le disgustaba muchísimo la idea de mentirle a la gente. Pero, al igual que Julius, también comprendía que decir la verdad no les serviría de nada ni a ellos ni a los Natsuki en este caso. Meili, te estoy cansada ahora. Neiyouko miró el reloj y se dio cuenta de que ya era medianoche. Después de todo, la explicación de Julius había llevado mucho tiempo. Neiyouko, vaya, es tardísimo, así que vamos a irnos a dormir. Tenemos una habitación de invitados preparada. Chicas, pueden usarla. No se preocupen, debería estar limpia y es lo suficientemente grande para todas. Aunque habían dejado de preocuparse por sí mismos después de la desaparición de Subaru, todavía mantenían la casa a un nivel mínimo. Ram está bien en cualquier lugar, siempre y cuando Barusu no la ataque mientras duerme. Ram miró a Subaru como si fuera la escoria más baja, incluso antes de que Subaru hubiera hecho literalmente algo. Subaru Ne-sama, ¿qué hice para merecer este tipo de imagen? Ram seduciendo a mi preciosa hermanita. Rem, Kuket, él no me sedujo. Yo solo, Emilia Trump, Subaru no haría algo así. Es un buen chico. Al escuchar eso, Neiyouko y Kenichi se preguntaron por un minuto porque parecía que Emilia pensaba en Subaru como un niño o una mascota. Neiyouko, no os preocupéis, podéis cerrar la puerta desde dentro. Neiyouko ignoró su pensamiento y decidió que esas cosas podrían preguntarse mañana. Ram, aunque Ram ya había decidido hacerlo, tus palabras le dan cierta tranquilidad. Rem, Ne-sama, no te muevas mucho mientras duermes. No queremos que te despiertes por encima de Anastasia-sama o Emilia-sama. Ram, Tshi-ich, al ser mencionada de repente, Anastasia levantó las cejas con curiosidad. Mientras tanto, Emilia murmuró, no es que me importe. Quería hacerse amiga íntima de Ram y Rem, quienes, según entendía, solo la trataban con el respeto obligatorio, nada que ver con su caballero. Siempre sentía como si hubiera una delgada barrera entre las criadas y ella, separándolas. Kenichi, veamos, Subaru, compartirás tu habitación con Julius-kun. Subaru, ¿qué? ¿Por qué él precisamente? Kenichi, no es obvio. Es el único chico aparte de ti, así que tiene sentido emparejarlos. Aparte de eso, por lo que nos ha contado, parecen ser muy buenos amigos. Emilia, sí. Subaru y Julius son como mejores amigos. Subaru, ¿qué? No, no somos tan cercanos. Lo odio. No podría dormir en el sofá o algo así. Julius peso fue bastante duro, Subaru. Julius dijo con expresión dolida. Luego se enfrentó a Kenichi y Neiyouko y les dirigió su siguiente declaración. Julio, gracias por su hospitalidad. Julio les hizo una reverencia cortés. Neiyouko, ves lo educado que es. Neiyouko dijo con un guiño. Kenichi, Subaru, asegúrate de que esté cómodo. Tienes un futón en el armario, ¿verdad? Puede dormir en él. Subaru, gruñendo sí. Sí, Neiyouko juntó las manos con una sonrisa y les mostró su habitación en el piso superior. Neiyouko, bien. Chicas, el baño está a la izquierda si lo necesitan. Traten de dormirse rápido, ¿de acuerdo? Emilia, Rem, Ram, Meili y Anastasia entraron en la habitación. Extendieron los futans y los acomodaron como es debido. Aunque, digamos, Emilia, Rem y Ram fueron los únicos que hicieron el trabajo pesado. Mientras tanto, Anastasia y Meili estaban ocupadas mirando por la ventana o revisando los electrodomésticos que había en la habitación y haciéndole preguntas sin parar a Neiyouko sobre ellos. Neiyouko también les dio algunas camisetas y pijamas adicionales, ya que sus atuendos actuales parecían demasiado incómodos para dormir. Emilia, Anastasia y Rem le agradecieron, mientras que los otros dos estaban ocupados discutiendo sobre quién dormiría en la esquina.
Cuando Neyoukou se iba, notó que Beatrice no estaba por ningún lado. Así que regresó a la habitación de Subaru para comprobar si estaba con él. Mientras tanto, la puerta de la habitación de Subaru se abrió con un crujido y su legítimo dueño entró, seguido de Julius y Beatrice. Subaru encendió la luz con solo pulsar un interruptor. Entraron en la habitación, pero se detuvieron en seco. Lo que vieron no se parecía en nada a lo que jamás hubieran imaginado. Habían numerosos carteles en la pared que inmediatamente exigían atención. Uno mostraba a una dramática chica empuñando una espada y con el pelo alborotado por el viento, y otro con una chica que mostraba demasiado sus muslos. Debajo de los carteles, una pequeña estantería rebosaba de volúmenes de manga, algunos amontonados de lado, otros apilados uno encima del otro. Figuras de anime se alineaban en la parte superior, posando como si estuvieran en un concurso de talentos. Muchas de ellas se parecían a Emilia de alguna manera. Un estante de acero junto a la puerta albergaba más libros, maquetas en caja, estuches de Nendoroid sin abrir, una colección completa de volúmenes de novelas ligeras con lo humo usajuego e incluso más figuras de anime. En el centro de la habitación había un escritorio bajo con una silla azul barata con ruedas, con bolígrafos cuidadosamente ordenados, un sacapuntas, algunos libros más, una lámpara de mesa y un reloj despertador digital sobre la mesa. Junto a la mesa había otro armario, este cerrado. Con la cama junto a la ventana, la habitación parecía demasiado estrecha para que durmieran 3 personas. Subaru se dio cuenta de que su habitación había quedado como estaba, incluso después de tanto tiempo. Pensándolo bien, sonaba un poco emotivo, pero en ese momento, era como una maldición. Hubo un largo silencio, tras el cual, Beatrice fue la primera en hablar. Beatrice, supongo que esta es la habitación más triste que he visto jamás. Su voz era plana y acusadora. El alma de Subaru abandonó su cuerpo. Subaru, Beako, por favor. Ahora no. Beatrice, ¿por qué cubriste las paredes con estas tonterías? ¿Qué demonios te hizo comprar todo esto? Ni siquiera tiene sentido. De hecho, ¿por qué hay un libro con esta portada donde la espalda de la mujer se arquea hacia la 4ª dimensión? Dijo Beatrice señalando la portada de una novela ligera. Subaru está lanzando un hechizo. Esa es su postura de batalla. Beatrice, supongo que está conjurando dolor de espalda. Julius entró lentamente y examinó el espacio. No dijo nada durante varios segundos, simplemente dejó que sus ojos recorrieran la pulcra alineación de figuras, como si inspeccionara a los soldados en un desfile. Luego sonrió, con una cortesía asombrosa. Julio, son estas Q.